Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque podemos reunirnos y venir a ella a buscar la verdad, sabiendo, Señor, que en un mundo de tanta confusión, tú eres la luz y tú eres el norte. Te rogamos que en este tiempo tú nos hables y no solo respondas nuestras dudas, sino que nos transformes para que podamos llevar fruto que abunde para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Ruth es esta historia de una viuda, Noemí, que había ido con su esposo a los campos de Moab, ¿no? Elimelec, su esposo. Moab era una tierra gentil, una tierra extranjera, y sus hijos allí se habían casado con dos mujeres extranjeras. Una es Ruth y la otra es Orfa. Y cuando mueren todos los hombres, quedan solo las viudas. Noemí decide regresar a Belén, decide regresar a la casa de pan, eso quiere decir Belén, porque escucha que Dios ha regresado, ha visitado a su pueblo, hay bendición nuevamente. Y regresa, pero si tú recuerdas, regresa amargada, dice llegando, ya no me digan Noemí, que quiere decir placentera, llámenme Mara, que quiere decir amarga. Y Ruth se le pega. Y no solo se le pega en un sentido físico de compañía, sino que Ruth hace un compromiso con Noemí y le dice, voy a ir porque tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Donde tú vivas voy a estar y donde tú mueras ahí también yo voy a morir. Entonces no es solo un apego físico, sino hay algo espiritual. Noemí está viniendo con Ruth. Ruth, la moabita, está básicamente renunciando a toda su identidad a cambio de nada. Porque está regresando con una viuda que no tiene nada, sin esperanza de nada, solamente con una cosa, que es la que vamos a ver el día de hoy. Dice que ha venido a refugiarse bajo las alas del Omnipotente. Lo único que tiene Ruth es la imagen del Dios de Israel. Y eso es suficiente. Capítulo 2. Llegaron al pueblo y dice que llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Esto es entre marzo y abril más o menos. Versículo 1 del capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, o sea, no era un pariente de ella, sino de su marido, que había muerto, de Elimelec. Un hombre rico. La palabra rico puede traducirse, sí, como rico, pero también puede traducirse como valeroso, como un hombre de valor, como un hombre valiente, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. No es muy confiable, pero hay unos manuscritos que añaden Booz Laikier, pero eso es como son unos manuscritos que son dudosos. Vamos a quedarnos solamente con Booz, ¿no? Pero un hombre valiente, que literalmente Booz quiere decir en él está la fortaleza, ¿no? En Dios está la fortaleza. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Ruth probablemente escuchó esta ley que Dios había dado. En la ley había una especie de como de seguro para el extranjero, para el hambriento, para la viuda, que era que cuando los segadores que van recogiendo el trigo, ¿no? van entre los campos de trigo, cortando las espigas y van almacenándolas, dice, cuando pasan, tienen en la ley la orden de no regresar sobre sus pasos. Entonces, en la espigada había espigas que quedaban por ahí, ¿no? Esas espigas, y tampoco tenían que espigar las esquinas del campo. Esos lugares, las esquinas y las espigas que habían quedado ahí sueltas, eran para que las recogiera precisamente el pobre, el extranjero, la viuda, quienes no podían valerse por sí mismos. Entonces Dios está proveyendo una manera de alimentarse, pero no está fomentando de alguna manera la pobreza, sino está fomentando el trabajo. Y entonces Ruth de alguna manera conoce esa ley y le dice a su suegra, déjame ir y voy a espigar pues donde encuentre. Básicamente, si alguien me da permiso, voy a entrar ahí y voy a espigar. Y ves cómo Ruth está viendo por su suegra, ¿no? Y a lo largo de todo de esta visión que vamos a hacer de todo el libro de Ruth, quiero que veas Ruth como mujer y tú, mujer, veas a Booz como hombre. Y tú dices,
como hombre, ya quisiera que mi esposa viera por su suegra, así como Ruth, la procura, que está ahí pendiente. Y, ok, esa es Ruth, ¿no? Verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, aparece esa frase muchas veces en este libro, esa diosidencia, ¿no? Aconteció que aquella parte del campo era de Booz. O sea, cuando llega, resulta que está espigando en el campo de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Ten en cuenta que estamos en el tiempo de los jueces, en el que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía, en que había mucha idolatría por todas partes, que cada quien elegía su propio camino. Pero en medio de todo ese desbarajuste cultural, social, religioso, moral, Booz es un hombre que se ha mantenido firme y llega y le dice a sus trabajadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos le contestan: Jehová te bendiga. Y se nota que él se ha comportado de una manera correcta, que él pone a Dios como bandera donde quiera que va. Otra vez, como mujer piensa: híjole, ojalá el gordo fuera así, que en vez de playeras del equipo que tú quieras, ¿no?, su bandera fuera Cristo y el Señor, ¿no? Ok, sigamos leyendo. Dice verso 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Es la frase como, se nota que es una sierva, pero ¿de quién es esta sierva? No es un asunto despectivo, sino está preguntando a qué familia pertenece esta joven, porque la nota que es alguien distinta, ¿no? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. O sea que ya era un pueblo y era bastante notorio que era la extranjera que había regresado con Noemí. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Ruth está trabajando desde temprano, muestra un carácter respetuoso, no viene diciendo: la ley dice que me dejen espigar, así que con permiso. No, viene y dice: por favor, ¿puedo espigar? Le dan permiso y entra y empieza a trabajar en una mujer verdaderamente trabajadora. Estaba viendo por su suegra, que era una señora ya mayor y que pues necesitaban alimento. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía. ¿Quién toma la iniciativa? Booz. Booz se acerca y le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Lo que está haciendo es darle protección. Está diciendo: eres una mujer, no tienes quien te defienda, eres joven. En un tiempo tal como estamos viviendo, no sé si recuerdas la historia de al final del libro de Jueces, de una mujer que fue violada por todo un pueblo. Bueno, es este tiempo el que está ahí viviendo Ruth y Booz. Y por eso Booz le dice: ¿sabes qué? Quédate aquí en mi campo. Quédate con mis segadoras. No vayas a otro lado. Le está proveyendo esa protección. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y lo que Booz está haciendo es proveerle protección, está proveyéndole compañerismo con sus criadas, está proveyéndole pues hidratación, ¿no? Le está dando de beber, le está cuidando. Verso 10 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? O sea, ya es suficiente con que me dejes cegar, pero ahora no me estás dando tantas cosas. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y Ruth no ha perdido de vista quién es. Ella sabe que es extranjera, que no pertenece al pacto, que no pertenece al pueblo. Y respondiendo Booz le dijo: si me preguntas ¿por qué has hallado gracia? Bueno, número 1,
He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Número 2, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y le da una bendición. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Por qué estás hallando gracia? Porque has venido a refugiarte bajo las alas del Todopoderoso. Ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí. Ya están trabajando muchas horas. Y le dice: ven aquí, come del pan, moja tu bocado en vinagre. Y yo sé, te suena pan, vino, porque no es vinagre tal cual, es un tipo de vino diluido. Pan y vino, ¿a qué te recuerda? La cena del Señor. Y tú entiendes toda la imagen que se está mostrando. Ruth representa nosotros, somos la iglesia. Extranjeros, apartados del pacto, apartados del pueblo, que venimos a conocer al Dios verdadero, porque Israel ha rechazado a su Mesías, ¿no? Noemí y Elimelech salieron de Belén, pero si no hubieran salido, no hubiera venido nunca Ruth. Nosotros venimos por esa misericordia que Dios extiende hacia nosotros. ¿Y quién es el que nos provee? Compañerismo, protección, que nos da el agua de vida, que nos da una esperanza. Es esta imagen que se está formando entre Ruth como nosotros y vos como el Señor Jesucristo. Trae consuelo y le dice: come, moja tu pan, tu bocado en vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. El potaje habla de grano tostado. Y comió hasta que se sació y le sobró. Probablemente habían pasado muchos días antes de que ella pudiera haber comido tanto. Luego, ¿qué hizo? Se levantó para espigar. O sea, siguió trabajando. Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. O sea, básicamente, así como quien no quiere nada, ustedes pues vayan tirando manojos para que ella no tenga que desgastarse en arrancarlos, sino que ya nomás los vaya recogiendo. ¿Te das cuenta todo lo que vos está haciendo por Ruth? Para que ella las recoja y no las reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche. Y después de espigar, dice, desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, alrededor de unos 20 kilos de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Entonces regresa con un itacate grandote. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también, o sea, te imaginas su suegra, ve llegar con 20 kilos de cebada, lo pone sobre la mesa y luego saca lo que le había sobrado de la comida. Sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, desde que estaba comiendo, Ruth estaba pensando en su suegra, en que tengo que llevarle el alimento. Y le dijo a su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Literalmente, bendito sea el que no te ha ignorado. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado. ¡Tadán! Zoom, close up hasta la cara hasta los labios de Ruth. Booz, ¿no? Y hace clic en la mente de Noemí, porque ese es el que puede traer la redención. Dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. O sea, aparentemente Booz había sido un benefactor también de Elimelech, del esposo de Noemí. Y dice, no ha parado su benevolencia. Y después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahorita hablamos de esto de la redención. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto, o sea, además de todo lo que me ha dado, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que se haya acabado toda mi siega. Son varios meses que dura el tiempo de siega, entonces hasta ese tiempo quédate aquí. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo.
Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Y pasaron varios meses, probablemente hasta junio, que estuvo yendo Ruth a trabajar ahí en ese campo, proveyendo. Pero hay un momento en que termina el tiempo de la siega. Entonces ya no hay para ir y recoger, ya no se puede. ¿Y qué es lo que van a hacer para vivir? Tienen que buscar alguna manera de vivir Ruth y Noemí. Y Noemí piensa en eso. Capítulo 3 dice: después le dijo su suegra, Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Es interesante, pero que en este punto Noemí ya no está pensando en sí misma. Ay, como el Altísimo me ha afligido. Ay, me fui vacía, me fui llena, ahora vuelvo vacía. ¿Te acuerdas del capítulo 1, toda amargada? Ya no está pensando en sí misma, ahora está pensando en Ruth. Y básicamente le dice: tengo que buscarte el abrigo de un hogar para ti. Verso 2. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? La palabra pariente ahí es en hebreo es Goel, que es pariente redentor. Y déjame hacer rápidamente una nota de cómo era la cultura en aquella época. La tierra no era propiedad privada. Hoy día nuestra frase es: la tierra es del que la trabaja. En aquella época la tierra era del Señor, la tierra era de Dios, y Dios la repartió por familias como Él quiso. Por tanto, la tierra no podía venderse a cualquier familia porque no era propiedad de nosotros, era propiedad de Dios mismo. Por eso, cuando una familia, por alguna razón, deudas, pobreza, tenía que vender sus tierras, después de 70 años, en el año del jubileo, la tierra regresaba a la familia porque no podía perderse para siempre. Regresaba. Ahora, si no querías esperar tantos años para recuperar tus tierras, podías recomprarlas. Pero alguien dice: pues ¿cómo? Si la vendí por deudas, ¿cómo las voy a recomprar? Con un pariente redentor. Un pariente, alguien de la familia, que tuviera, número uno, los recursos para poder comprar esas tierras. Entonces tenía que ser de la familia. Tenía que tener los recursos y tenía que querer. Porque si no quería, tampoco se podía. Entonces lo que le dice Noemí es: Booz es nuestro pariente y él puede comprar las tierras que eran de mi esposo, que seguramente vendieron antes de irse a Moab. Él puede comprar esas tierras y darnos un lugar donde trabajar y todo esto. No solo eso, la ley establecía que si un hombre moría sin dejar un hijo varón, un pariente de ese hombre que había muerto tenía que tener un hijo con la viuda para que ese primer hijo, digamos que representara al padre que había muerto. El día de hoy diríamos para que el apellido no se perdiera y fuera el heredero de todas las tierras. Eso es lo que se llamaba el matrimonio por levirato, que es como por hermanos. Booz entonces es alguien que puede ejercer este derecho de redimir las tierras y redimir también a Ruth. He aquí, le dice verso 2, él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué es esto de la parva de las cebadas? Rápidamente, después de haber segado todo el trigo, se lo llevaba al lugar que se llamaba la parva o la era, que era un lugar elevado en las montañas, una planicie en alguna montaña, y ahí se lo trillaba, es decir, se lo aplastaba con una especie de plancha, ¿no?, para que se desgrane y todo el trigo pues se le caiga la cascarita, y eso se trillaba. Y al atardecer, cuando el sol toque el horizonte, no sé si te has dado cuenta, hay mucho viento, se agarraba una especie de tenedor gigante y se aventaba todo eso así al aire para que el viento se llevara lo que es pues liviano, ¿no?, toda la cascarita, lo que se llama el tamo, y cayera el grano desnudo a tierra, y entonces ya era el lugar, eso pues lo que se vendía o se comía. Era la era es el lugar de limpieza, y se hacía por turnos. Entonces le dice: hoy le toca el turno a vos en la parva de las cebadas. Entonces te lavarás, te ungirás, vistiéndote tus vestidos,
e irás a la era. Esto de lavarte y vestirte no es solo una cuestión de higiene, sino está hablando de terminarás tu luto. Hasta ahora Ruth ha estado probablemente vistiendo ropas de luto, ropas de cilicio, pero ahora le dice, tienes que ungirte, perfumarte, ponerte una ropa de fiesta, una ropa distinta, tienes que dejar el luto e ir a la era. Mas no te darás a conocer al varón, a vos, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que has de hacer. Y esto no tiene ninguna connotación sexual ni nada. Simplemente es, tienes que ir donde él está dormido porque el dueño de las eras se dormía ahí para cuidar lo que se había limpiado. Entonces se acuesta a él y te acuestas a sus pies y ahí te dirá él qué hay que hacer. Verso 5. Ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió, ¿te imaginas que la nuera hiciera todo lo que la suegra le manda? Bueno, verso 6. Después descendió, dice, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, no habla de que se emborrachó, sino contento por la cosecha y por todo esto, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¿Qué es esto? Esto de extiende el borde de tu capa es una forma de decir, cásate conmigo. Léelo en tu casa en Ezequiel capítulo 16. También se habla de eso, de extender la capa como un llamado de protección, como un llamado al matrimonio o como una sujeción a la autoridad. Ruth le está diciendo, quiero estar bajo tu autoridad. Quiero que seas mi cabeza, mi esposo. Entonces le dice, extiende tu capa sobre mí, porque eres pariente cercano. Tú puedes hacerlo, tú puedes redimirme y redimir las tierras de mi suegra, de Noemí. Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. O sea, vos probablemente ya tenía un buen rato que estaba, encantado por esta mujer. Desde que llegó la vio trabajar, la vio servir, la vio fiel a su suegra, la vio caminar bien, caminó correctamente. Y ahora ella le dice, básicamente, cásate conmigo. Y él está re contento, ¿no? Le dice, lo que estás haciendo es mejor que lo primero que hiciste. Lo primero que hiciste fue no abandonar a tu suegra. Y ahora, en vez de buscar un hombre rico y joven, estás viniendo conmigo, que probablemente él ya era una persona un poco mayor que Ruth. Verso 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y para definir una mujer virtuosa, tú puedes ir a Proverbios 31 y lo que le está diciendo es, Ruth, a lo mejor no conoces Proverbios, pero eres la mujer de Proverbios 31, ¿no? Está diciendo lo que es una mujer virtuosa y que todo el mundo sabe eso. Entonces podría haber conseguido, digamos, cualquier hombre, cualquier partido hubiera estado encantado con ella. Y él le dice, verso 12, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y ahí está la parte de la novela en la que el malo parece que va a triunfar y los protagonistas lloran porque parece que todo va bien, pero resulta que hay alguien que tiene derecho antes que vos. Primer impulso probablemente sería, pues no le digamos, ¿no? Vamos a casarnos a escondidas y ya casados ni quien nos descase. Podría ser una opción, pero vos es un hombre correcto. Fíjate lo que sucede. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche. ¿Por qué? Otra vez, por protección. No es bueno que del campo regrese a Belén
en la oscuridad sola. Le dice, no, quédate aquí en la noche y cuando sea de día, si él, el pariente este cercano, te redimiere, bien, redímate, mas si él no quisiese redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Y está jurando, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. No habían hecho nada malo, pero vos está queriendo cubrir la honra de Ruth. Entonces le dice, antes de que amanezca completamente, tienes que irte para que tu honra esté intacta. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, es decir, extiéndelo. Teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, las puso encima y ella se fue a la ciudad. Entonces la mandó a casa con su suegra con 6 medidas de cebada, lo cual es un mensaje interesante que ahorita vamos a ver. Llegó a donde estaba su suegra Ruth y ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Qué pasó? Y le contó ella todo lo que con aquel varón había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas tú a tu suegra con las manos vacías. Hay comentaristas que dicen que estas 6 medidas de cebada son una clave, porque en la cultura hebrea, en la cultura judía, 7 es el número completo, 6 es incompleto. Entonces cuando le da 6 medidas de cebada, es como si le estuviera diciendo a Noemí, no he terminado. Falta algo. Por eso Noemí tiene la certeza para decirle, ok, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ese es un mensaje que pueden entender vos y puede entender Noemí. Ruth es extranjera, ella probablemente dice, ¿todo lo sabes mirando la cebada? ¿O cómo sabes eso? Pero Noemí le da la certeza, este hombre no va a descansar hasta que hoy se concluya este asunto. Capítulo 4. Vos, al día siguiente, subió a la puerta. No quiere decir que se subió a una puerta, sino que la puerta de la ciudad era el lugar donde se juntaban los magistrados y los ancianos, donde se celebraban los contratos, donde se hacían los juicios. Era el lugar como la corte pública. Entonces fue a la puerta, se sentó allí y he aquí, otra casualidad, mira qué casualidad, pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, el que tenía derecho sobre Ruth, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Esto de fulano es una buena traducción porque en el original dice más o menos algo así. Es una palabra para describir a alguien sin decir su nombre. El escritor de Ruth, que algunos piensan que es el profeta Samuel, no quiere dejar registrado el nombre de este otro personaje. Lo guarda simplemente para guardar su honra. Entonces no es un asunto de desprecio, pero pues le dice, fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces vos dice que tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. Está poniendo testigos porque quiere que lo que hable quede bien asentado entre todos los que están ahí. Y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si por casualidad Ruth y Noemí fueron a ver, en este momento se le fue el alma al piso a Ruth. Porque básicamente vos está diciéndole a este fulano, número 1, Noemí tiene unas tierras, las está vendiendo y quería decirte que las compres. Y, está entregando todo a este fulano, que además tiene derecho antes de él, ni siquiera está peleando. Probablemente uno hubiera dicho, pues mira, viste que las tierras de Noemí están bien chafas, está todo lleno de matorral, hay que meterle mucho trabajo para poder bocharlas a andar. Las está vendiendo, pero creo que las está vendiendo hasta sobrevaloradas y no sé, pues no sé si tú quieres comprarlas, pero si quieres las compras. Probablemente yo hubiera hecho algo así, pero eso sería hacer trampa. Sería tratar de ganar el derecho por un camino que no, probablemente es legal, pero no legítimo. Vos es un hombre correcto, él no toma atajos, él va por donde tiene que ir. Lo que sí hace es hablar de propiedades solamente en este punto. Y le dice, cómprala.
Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Híjole. Tan bonita que iba la historia pero no acabó. Verso 5. Entonces replicó Booz. Entonces, una vez que él dice, ok, sí, me interesa, Booz le dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, ¿no? Está haciendo énfasis de que es extranjera, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Si yo compro esas tierras y me tengo que casar con ella, voy a emparentarme con una extranjera, mi linaje va a estar perjudicado. Además, el heredero de esas tierras va a ser el hijo de esta mujer extranjera. No, ¿sabes qué? No me quiero meter en eso, redime tú. Interesante, porque lo que este hombre está buscando es su honra, su nombre, su herencia, y solo sabemos que es un fulano. No quedó registrado nada más que es un fulano. Verso 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Es una costumbre extraña, pero tenía una base. En la ley hablaba de que cuando había alguien que no quería redimir a su hermano, alguien que estaba como este fulano, viendo más sus intereses que el interés de ella, la mujer tenía que quitarle el zapato y escupirle en la cara. Eso está en Deuteronomio. Y desde ahí en adelante a ese hombre se lo iba a conocer como el descalzado. Era como un título de desprecio. Era como el hombre que no quiso extender su mano por un hermano suyo. No quiso redimir las tierras y la familia de un hermano suyo. Y entonces este fulano iba a ser conocido como el descalzado, pero aún así Booz muestra una integridad. Pudo haber hecho eso, pero deja que el fulano se quite su zapato y se vaya con su honra intacta. Y él ahora ya tiene el camino libre para casarse con Ruth. Verso 9. Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, los hijos de Elimelec, ¿no? Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová, entonces ya está claro, el acuerdo está hecho, Booz va a poder casarse con Ruth. Y hacen una bendición. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Es decir, que te dé una descendencia abundante, tan importante como la que dio luz a este pueblo. Que tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Efrata era un pueblito ahí cerquito. O sea, que seas de renombre vos. Y tu casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y este es un asunto raro, porque Fares, si tú lo recuerdas, Fares es el hijo que resulta de Judá. Judá tenía un hijo que murió sin dar descendencia. La esposa de este hijo, su nuera, vendría a ser, le dice a Judá que cumpla esta ley, que le dé otro hijo para que tuvieran descendencia, y lo hace, pero muere. Y entonces al final no quiere Judá dar ningún hijo suyo para que tenga un nieto.
Y esta mujer, Tamar, lo que hace es vestirse de prostituta y así engañar a Judá, y tiene un hijo de su suegro. Entonces no es algo muy honroso. Y lo que le dicen es que tu casa sea como la casa de Fares. ¿En qué sentido? Ahorita vamos a ver en qué sentido. Verso 13. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y ha pasado más o menos un año, yo creo. Ya nace el hijo. Y las mujeres decían a Noemí, no a Ruth, a Noemí, la que había vuelto amargada, la suegra: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, ¿no? El hijo es el pariente que ella necesita para continuar su legado, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, chécate ese elogio. En aquella época un hombre era siempre más valioso que una mujer, porque un hombre representaba fuerza de trabajo. Ella es mujer, además es extranjera, pero a la vista de todo el pueblo, ella valía más de 7 hijos varones. Esa era la estima que tenían sobre Ruth. Verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, ¿no? Noemí fue como la que lo cuidaba, como su nana. Y le dieron nombre las vecinas, así era también en aquella época. Rarísimo que tus vecinas le pongan nombre a tu hijo, pero así era en aquella época. Diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Bueno, no es literalmente a Noemí, es su nieto, pero digamos que es el que continúa el linaje, ¿no? Es el sustituto, digamos, del primer esposo de Ruth, ¿no? Para la herencia. Y lo llamaron Obed, que quiere decir siervo o adorador. Este Obed es padre de Isaí, que es padre de David, el rey. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y si tú cuentas, hay la cantidad de descendientes necesarios, porque la ley decía que cuando un hijo era ilegítimo, esa familia quedaba fuera de la honra en Israel. Entonces Fares había nacido así. ¿Te acuerdas que te dije? Había nacido de la relación entre Tamar y su suegro. Pero el número de generaciones es exacto para que David pueda estar nuevamente habilitado para ser el rey de Israel. Y tal vez a eso se refiere cuando le hacen el elogio, que tu casa sea como la de Fares, es decir, que encuentre restauración, que encuentre la benevolencia de Dios y que de ella podamos tener la bendición todos los demás. Ok, terminamos de estudiar el texto, pero ¿qué hay de esto para matrimonios? Bueno, sin duda, le decía a Alex hace un momento, esta historia queda más para prematrimonial, ¿no? Porque puedes decir, chicas, si tu novio no te cuida como vos cuidó a Ruth en su honra, no hacía nada malo, pero tampoco estaba exponiéndola a que se dijera nada malo. Chicos, si la chica a la que tú estás queriendo pues cortejar, atender, lo que sea, pues no es una chica como Ruth, que está sujeta a sus autoridades, que en este caso es su suegra y ella está sujeta, que ve por los suyos. Entonces, ¿sabes qué? Queda muy bien para prematrimoniales, pero ¿cómo queda para matrimonio? Pues muy sencillo. La verdad es que todos somos Ruth. Todos somos Ruth. Nuestros matrimonios son pequeñas Ruths. Es decir, Ruth es una extranjera. Ruth no tiene esperanza. Ruth ha perdido todo. Y nuestros matrimonios solos por sí mismos son eso. No tienen propósito, no tienen esperanza,
no tienen nada. Solo nuestros matrimonios alcanzan su propósito cuando aparece el esposo que es de los dos, de mi esposa y mío, que es el Señor Jesucristo. Porque todos queremos un matrimonio maravilloso. Todos quisiéramos que mi esposa fuese Ruth, trabajadora, dijimos, ¿no? Sujeta a su suegra, que no está haciendo problemas, y todas las mujeres quieren a un Boaz. Quieren a alguien que ve por ellas, ve por su honra. Boaz no está viendo nada. O sea, él puede decir, voy a perder dinero al comprar las tierras. No importa. Que le provee a su esposa. ¿Cuántas esposas quisieran que su marido les dé compañerismo, protección, ayuda, comprensión, que les dé el agua de la palabra? ¿Sabes cuál es el problema? Que ya que los dos, mi esposa y yo, somos la misma Ruth, desprotegidos, perdidos, yo no puedo darle eso a mi esposa y mi esposa no puede darme eso a mí. El hombre está incompleto. Desde la creación, por diseño, al hombre le falta, por decirlo así, le falta una costilla, le falta un pedazo. Entonces, mujer, si tú esperas que tu marido sea todo para ti, no puede, está incompleto, no va a poder serlo, jamás. Y marido, si tú esperas que tu esposa complete el pedazo que te falta, no puede, no es posible. Solamente nos completamos en vos, en este hombre valeroso, valiente, porque solo a través de la unión de vos y Ruth, ¿no?, el Señor Jesucristo y mi matrimonio, va a poder venir Obed, que es alabanza, adoración. Si tú quieres que tu matrimonio sea, en vez de un campo de batalla, un campo de adoración, tienes que estar casado con vos. Acompáñame rápidamente, ya vamos a terminar. Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Nos da una noticia terrible, pero también una gran esperanza. Capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí en Romanos? El pecado entró al mundo a través de lo que hizo Adán. Y a través de eso, todos estamos en una condición perdida. No tiene que ver con si haces bien o haces mal, es nuestra naturaleza. No tiene que ver con tu capacidad o con tu incapacidad. No más si eres un ser humano, ya arrastramos el pecado de Adán en nosotros. ¿Cómo lo sabes? Porque todos los seres humanos mueren y la muerte es el diagnóstico final del pecado. La paga del pecado es muerte, va a decir Pablo en Romanos un poquito más adelante. ¿Te fijas que no dice la paga de los pecados? La paga de los pecados es muerte, no, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál pecado? El pecado, lo que algunos le llaman el pecado original, ¿no? El pecado por donde entró al mundo y todos tenemos eso. Así que puedes ver a tu esposa y darte cuenta que tu esposa es pecadora. Es pecadora antes de nacer. O sea, no tiene que ver con lo que hizo, cómo se portó o con su historia. Es pecadora. No tiene que ver con su esfuerzo. Es que ella quiere caminar bien o no quiere caminar bien. Es pecadora por ser persona. Y tu mujer puedes ver a tu marido y decir, es pecador. Y las mujeres dicen, sí, de él se nota más. Pero también tiene que ver con su naturaleza, no con lo que hace. También tiene que ver con lo que es, no con lo que hace. Todos caímos acá. Y alguien puede decir, pero no es justo. O sea, por culpa de Adán estamos así.
hubieran mandado a alguien que fuera mejor que Adán. Adán fue el mejor que tuvimos. Es nuestro mejor representante de la raza humana. No tuvo traumas infantiles, no tenía envidia, no tenía problemas con la suegra, no tenía problemas económicos. Adán tenía absolutamente todo. Fue el mejor hombre que existió y falló. Por eso la Biblia habla de ese Adán y luego habla de un postrer Adán. No un segundo Adán porque no hay tercero, es un postrer Adán. Y el postrer Adán es el Señor Jesucristo. ¿Por qué ellos dos? Porque, permítame decirlo así, aunque Adán no nació, fue creado, pero son los dos únicos que han nacido sin pecado, que comenzaron en esta tierra sin pecado. Pero el primero fracasó y el segundo triunfó. Ahora, Pablo cuando habla del postrer Adán y cuando habla del primer Adán, hace una cosa maravillosa, porque dice que el hombre, Adán, no fue engañado, sino la mujer. O sea, Adán no fue engañado por la serpiente, sino que él sabía que al comer del fruto prohibido estaba pecando y estaba desobedeciendo a Dios. Él lo sabía, lo hizo deliberadamente. ¿Por qué? Probablemente para no vivir sin su esposa. Porque su esposa ya había pecado, ya había comido, ella sí había sido engañada, pero él come para estar con ella. La imagen se repite con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, nuestro esposo, también él no pecó, pero el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para también estar con su esposa. La diferencia es que Adán no podía redimirnos. Cristo, en cambio, sí. Él, por eso dice Pablo, 1 Corintios 15, Adán es alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. Él puede dar vida. Entonces, verso 15 de Romanos 5 dice, el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. O sea, el problema de tu esposa no son toda la lista de pecados que tú le pones en tu diario. Bien, Señor, que cambie esto, que cambie esto, que cambie. Ese no es su problema. Hay un pecado por el cual vino la condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Bríncate al verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, por la justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La historia de Ruth es maravillosa, pero solo puede ser posible en mi matrimonio si los dos estamos casados con nuestro voz, con nuestro Señor Jesucristo. Porque arrastramos en nuestra naturaleza algo con lo que no vamos a poder lidiar. Por mucho que se esfuerce tu esposa, no va a poder dejar de ser pecadora. Por mucho que te esfuerces, esposo, no vas a poder dejar de ser pecador. Pero si recibimos la gracia y el don de Jesucristo, si recibimos la realidad que Él vino a la tierra y en la cruz cargó el precio del pecado de todos nosotros, si abrazamos eso con fe, somos justificados. Y siendo justificados, seremos transformados. Fíjate cómo acaba el capítulo 5, verso 21. Verso 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. No es que la ley trae el pecado, pero la ley es como encender la luz y se ve toda la realidad. Se ven las ropas rasgadas, las manchas en la camisa, se ve el piso sucio, se ve la casa así. O sea, cuando enciendes la luz, nuestra vida viene a ser vista en su claridad. Y también pasa en el matrimonio. Cuando nos casamos, empezamos a vivir
Venir a Cristo es encender la luz y muchas veces eso trae pues nomás ojos de juicio y empezamos a vernos y acusarnos. Pero dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nuestros matrimonios solo tienen esperanza en entender esto. Cristo es nuestro Salvador porque ha pagado el precio de nuestros pecados. Déjame decirlo de otra manera. Los pecados que diariamente mi esposa comete contra mí ya han sido pagados por la cruz de Cristo. Por tanto, por la justicia de Cristo, yo puedo perdonar a mi esposa cuando ella peca contra mí. De la misma manera, los pecados que diariamente yo cometo contra mi esposa, por gracia de mi Señor han sido pagados en la cruz. Y por su gracia, mi esposa puede perdonarme. Juntos, al entender esto que es nuestra naturaleza, nos damos cuenta que Cristo tiene que ser la solución para ella y para mí. Si de Ruth te puedes llevar una lección, solamente podemos resumirla así. Número 1, en el capítulo 1 había que tomar una decisión. En el capítulo 2, 3 y 4 tenemos que reconocer a nuestro esposo. Él ya hizo todo, Él tomó la iniciativa, Él vino por nosotros, Él provee todo lo que requerimos. Y para que nuestro matrimonio sea un lugar de adoración en vez de un lugar de conflicto, solamente tenemos que hacer esto, decirle como en las bodas, sí, acepto. ¿Qué cosa acepto? Que soy un pecador, que Él pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario y que Él quiere venir por mí. Él ya lo hizo. Así que, ¿qué te parece si nos tomamos solamente unos minutos para orar? Si estás con tu esposa, si estás con tu esposo, tómense de la mano y ora por ella. Dale gracias a Dios por ella. Dale gracias a Dios por tu esposo. Pide por él. Pero sobre todas las cosas, pida uno por el otro, que uno pueda ser ese esposo del Señor Jesucristo que Dios quiere hacer. No está en nosotros. Entonces vamos a orar. Señor, como Ruth, aquí estamos, Señor, desamparados, extranjeros, perdidos, angustiados. Pero como vos, tú viniste, Señor. Viniste a la tierra, al campo, y nos viste en nuestra aflicción y nos has dado todo lo necesario. Y en nuestros matrimonios, Señor, muchos de nosotros hemos estado viviendo en angustia, en muerte, en hambre, en división. Pero tú puedes traer, Señor, algo distinto. Tú quieres ser parte de este matrimonio, Señor. Yo te ruego por estos hombres que puedan ser, según tu palabra nos lo indica, la cabeza del hogar, la autoridad puesta para entregarse por sus esposas, para servirles, para amarles. Y te ruego, Señor, por estas mujeres que, como tú lo enseñas, pueden estar sujetas a sus maridos, entendiendo que es tu voluntad y que en eso encuentren no solo bendición, sino también gozo, un gozo que venga de ti. Y restaura la imagen del matrimonio a través de estos matrimonios, Señor, en toda la ciudad. Que la gente que el día de hoy está peleada con esa idea o que quiere una idea distorsionada, pueda volver a ver que en el matrimonio tú te glorificas. Cada matrimonio, Señor, aquí necesita a su esposo, que eres tú. Extiende tu mano sobre nosotros. Extiende tu manto sobre nosotros. Haz a un lado, Señor, a todo fulano que está queriendo gobernar nuestro matrimonio.
todo fulano que está queriendo ver lo suyo en vez de ver lo que corresponde, Señor. Que en ti encontremos una nueva realidad. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo te ruego que contestes sus oraciones, Señor. Que a cada esposa le proveas un hombre que te honra en todo tiempo, y a cada hombre, Señor, aquí le proveas que su esposa viva para agradarte y glorificarte. Todo, Señor, para que de este matrimonio haya como fruto un Obed, un adorador. Gloria para tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Amén.